Pagué la boda de mi hermana, y mi madre me echó fuera. No nos avergüences en este día especial. Lárgate, me dijo. No dije nada. Solamente hice una llamada, y 15 minutos después, el salón estaba vacío. Mi nombre es Mateo, y durante años he sentido que vivo en una casa que no es la mía, con una familia que nunca me ha considerado parte de ella. No sé en qué momento empezó todo, pero, desde que tengo memoria, mi hermana Sofía siempre fue la luz brillante en los ojos de mis padres, Carmen y Manuel. Yo, en cambio, siempre fui el que debía cargar con todo, el que debía sacrificarse, el que debía callar. Crecí en una casa modesta en un barrio tranquilo. Mi padre, Manuel, era un hombre de pocas palabras, pero, cuando hablaba, sus palabras solían ser órdenes. Mi madre, Carmen, era el alma de la casa, pero también la que decidía quién merecía su cariño y quién no, y Sofía, mi hermana menor, era la reina indiscutida, la hija dorada, la que nunca hacía nada malo, aunque, en realidad, nunca hacía nada útil. Desde pequeño, me di cuenta de que el trato hacia mí era diferente. Si Sofía quería un juguete nuevo, mis padres lo conseguían, aunque no hubiera dinero. Si yo pedía algo, me decían que no era el momento o que tenía que ganármelo. Y así fue creciendo esa brecha entre nosotros. Cuando terminé el colegio, empecé a trabajar, no porque quisiera, sino porque no había opción. Mi padre había perdido su empleo en una fábrica, y mi madre nunca trabajó. Decían que alguien tenía que mantener la casa, y ese alguien fui yo. A los 18 años, ya estaba trabajando en una empresa, cargando cajas, organizando envíos, haciendo horas extra para que no nos faltara nada. Mientras tanto, Sofía, que era solo 2 años menor que yo, se la pasaba en casa viendo televisión, saliendo con sus amigas o pidiéndome dinero para sus fiestas. Mis padres siempre la justificaban. Sofía está estresada, necesita divertirse, es joven, déjala disfrutar, decían. Y yo, como un tonto, les hacía caso. Pensaba que ayudarla era lo correcto, que era mi deber como hermano mayor, pero, cada vez que le daba dinero, sentía que algo no estaba bien, que estaba alimentando una máquina que nunca se detendría. A los 25 años, ya había ascendido en mi trabajo. Era supervisor de logística, ganaba un buen sueldo, y todo lo que entraba lo usaba para pagar las cuentas de la casa, el agua, la luz, el internet, la comida. Incluso compré un carro para que mi madre pudiera moverse más fácil, pero nunca escuché un gracias. En cambio, siempre había críticas. Mateo, no seas tacaño. Dale más dinero a tu hermana. Mateo, no seas egoísta. Esta familia te necesita. Y Sofía, bueno, ella solo sonreía, me pedía más y seguía con su vida de fiestas y caprichos. No me malentiendas, yo quería a mi familia. A pesar de todo, los quería. Pensaba que, si seguía esforzándome, algún día me mirarían con el mismo cariño que miraban a Sofía, pero ese día nunca llegaba. Cada vez que intentaba hablar con mis padres sobre cómo me sentía, me decían que era un exagerado, que ellos me querían, pero que Sofía necesitaba más atención porque era más sensible. Sensible. Esa palabra se convirtió en una excusa para todo. La gota que colmó el vaso llegó cuando Sofía anunció que se iba a casar. Tenía 23 años y llevaba apenas unos meses saliendo con Esteban, un tipo que, para ser honesto, no me inspiraba ninguna confianza. Esteban no tenía trabajo, no tenía estudios y vivía de lo que sus amigos o su familia le daban. Pero Sofía estaba enamorada, o eso decía. Mis padres, por supuesto, estaban encantados. Nuestra pequeña se casa, gritaba mi madre, mientras mi padre planeaba una boda como si fueran ellos los que la pagarían. Yo estaba feliz por Sofía, de verdad, pero algo en mi interior me decía que esto no iba a terminar bien. Un día, mientras cenábamos, mi madre soltó la bomba. Mateo, tú vas a pagar la boda, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Me quedé con el tenedor a medio camino de la boca, sin saber qué responder. ¿Cómo? Pregunté. Sofía no tiene dinero, Esteban tampoco, y nosotros no podemos cubrirlo. Tú tienes un buen trabajo, así que es tu responsabilidad, respondió mi madre, sin siquiera mirarme a los ojos. Sofía, que estaba sentada al lado, solo sonrió y dijo, «Ay, Mateo, eres el mejor hermano del mundo». Pero no era un cumplido, era una manipulación. Lo sabía, pero no dije nada. Intenté razonar con ellos. Les dije que una boda era algo caro, que no era justo que yo pagara todo, que Sofía y Esteban deberían al menos contribuir con algo. Pero mi padre me cortó en seco, «Mateo, no seas egoísta. Esto es por tu hermana. Es el día más importante de su vida». Y así, como siempre, terminé cediendo, no porque quisiera, sino porque la presión era insoportable. Cada día, mi madre me recordaba lo importante que era la boda, lo mucho que Sofía la merecía. Mi padre me decía que, si no pagaba, sería una vergüenza para la familia. Y Sofía, bueno, ella solo me pedía más y más, un vestido de diseñador, un salón de eventos de lujo, un banquete con comida importada. Todo lo más caro, todo lo mejor. Y yo, como siempre, pagué. Organizar la boda fue un infierno. Mi madre y Sofía se encargaron de todo. Eligieron el salón más exclusivo de la ciudad, contrataron a un chef famoso,
pidieron una banda en vivo y hasta flores importadas. Cada vez que llegaba una factura, mi madre me la pasaba sin siquiera preguntar si podía pagarla. Yo trabajaba horas extra, ahorraba cada centavo, y aún así sentía que el dinero se me escapaba de las manos. Pero lo hice. Pagué cada peso, cada detalle, porque quería que mi hermana tuviera su día especial, aunque, en el fondo, sabía que no lo merecía. El día de la boda llegó. Me había comprado un traje nuevo, uno elegante, de esos que nunca me habría comprado para mí mismo. Quería estar presentable, quería ser parte de ese momento. Después de todo, yo había hecho posible ese día. Me miré al espejo antes de salir y, por un momento, me sentí orgulloso, no por el traje, sino por todo lo que había logrado. Había mantenido a mi familia a flote durante años, había pagado una boda que no era la mía, y estaba ahí, listo para celebrar con ellos. Pensé, ingenuamente, que ese día sería diferente, que por fin me verían como algo más que una billetera. Llegué al salón de eventos, un lugar impresionante con lámparas de cristal y jardines perfectamente cuidados. Había autos de lujo estacionados afuera, y los invitados, todos elegantemente vestidos, entraban sonriendo. Me acerqué a la entrada, donde mi madre estaba parada, saludando a todos con una sonrisa que nunca me dedicaba a mí. Me acerqué, le dije, hola, mamá, pero su sonrisa desapareció en cuanto me vio. Sus ojos se endurecieron, y me detuvo con un gesto de la mano. ¿Tú qué haces aquí?, me dijo con un tono que me heló la sangre. ¿Cómo que qué hago aquí?, respondí, confundido. Soy el hermano de la novia. Pagué la boda. ¿Cómo no voy a estar aquí? Mi madre soltó una risa sarcástica, una risa que nunca olvidaré. Mateo, por favor, tú no eres parte de esta familia. No nos avergüences en este día especial. Lárgate, dijo, como si estuviera echando a un extraño. Sentí que el suelo se me movía. Intenté hablar, intenté explicarle que no podía estar hablando en serio, pero ella levantó la voz, ya pagaste la boda, ahora vete. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia madre, la mujer que me había criado, me estaba echando de la boda que yo había pagado. Intenté discutir, le dije que no era justo, que no podían tratarme así después de todo lo que había hecho. Pero entonces llegó mi padre. Mateo, no hagas un escándalo, dijo con esa voz autoritaria que siempre usaba para callarme. Vete de una vez. No queremos problemas. Miré a mi alrededor. Los invitados empezaban a notar la discusión, y algunos me miraban con curiosidad. Sentí una mezcla de rabia, humillación y dolor. Intenté entrar de nuevo, pero mi madre me empujó ligeramente, como si fuera un intruso. No nos arruines este día, dijo, y esas palabras se me clavaron como un cuchillo. No sé cómo logré caminar hasta mi carro. Me senté dentro, con las manos temblando, y, por un momento, pensé en irme, en desaparecer, en dejar que ellos ganaran. Pero entonces, algo dentro de mí se rompió. No era tristeza, no era dolor, era rabia. Una rabia que había estado creciendo durante años, alimentada por cada desprecio, cada humillación, cada vez que me hicieron sentir que no valía nada. No iba a dejar que me usaran así. Saqué mi celular y marqué el número del organizador del evento, un hombre llamado Carlos, con el que había coordinado todos los detalles de la boda. Carlos, le dije, tratando de mantener la voz firme, soy Mateo, el que pagó la boda. Necesito que desocupes el salón ahora mismo. Todo, que no quede nadie. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Estás seguro?, me preguntó. Verificó mi identidad, confirmó que yo era el titular de todos los pagos y luego dijo, dame 15 minutos. Colgué el teléfono y me quedé mirando el salón desde mi carro, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No pasaron ni 5 minutos cuando vi movimiento en la entrada. Los guardias de seguridad empezaron a pedirle a los invitados que salieran. Primero fueron unos pocos, confundidos, murmurando entre ellos. Luego, el flujo de gente creció. Hombres en trajes elegantes, mujeres con vestidos caros, todos saliendo del salón con cara de no entender qué estaba pasando. Y entonces los vi, mi madre, mi padre, Sofía, con su vestido de novia, y Esteban a su lado, todos saliendo del salón. Sofía lloraba, con el maquillaje corrido, gritando algo que no podía escuchar desde donde estaba. Mi madre parecía furiosa, y mi padre tenía esa expresión de derrota que nunca le había visto. Cuando me vieron parado en la entrada del salón, con los brazos cruzados y la mirada fija, se acercaron como un huracán desatado. Mi madre, Carmen, venía al frente, con el rostro desencajado, los ojos encendidos de un odio que nunca había visto tan crudo en ella. Detrás, Sofía, con su vestido de novia que había costado una fortuna, mi fortuna, sollozaba ruidosamente, el maquillaje corriendo por sus mejillas como ríos negros. Esteban, su prometido, la seguía de cerca, con los puños apretados, pero sin atreverse a dar un paso más allá de ella. Mi padre, Manuel, cerraba el grupo, con esa expresión de autoridad que siempre usaba para intimidarme, aunque esta vez había algo nuevo en su rostro, una sombra de incertidumbre, como si, por primera vez, no estuviera seguro de cómo controlarme. Mateo, ¿qué hiciste?, gritó mi madre, su voz cortando el aire como un látigo. Se detuvo a pocos pasos de mí,
señalándome con un dedo tembloroso. Arruinaste el día más importante de tu hermana. Eres un malagradecido, un egoísta, un miserable. Sus palabras eran como puñaladas, cada una cargada de años de desprecio acumulado. Los invitados que aún salían del salón se giraban a mirarnos, algunos murmurando, otros con caras de sorpresa. Pero yo no me moví. No aparté la mirada. Por primera vez, no sentía la necesidad de agachar la cabeza o disculparme. Sofía, entre sollozos, se acercó, tambaleándose, con el vestido blanco arrastrándose por el pavimento de la entrada. «Eres un monstruo, Mateo», gritó, su voz quebrada por el llanto. «Nunca te voy a perdonar. Nunca. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Era mi día, mi boda». Sus palabras eran un eco de las quejas de siempre, esas que usaba para manipularme, para hacerme sentir que yo era el malo si no le daba lo que quería. Pero esta vez, no había nada en mí que quisiera ceder. Esteban, a su lado, me miraba con una mezcla de rabia y cobardía. Sus ojos decían que quería golpearme, pero su postura, ligeramente encorvada, dejaba claro que no se atrevería. Era el mismo Esteban que nunca había aportado un centavo, que vivía de lo que otros le daban y que ahora dependía de la boda que yo había pagado. Mi padre dio un paso al frente, con esa voz grave que siempre usaba para ponerme en mi lugar. «Mateo, esto es inaceptable», dijo, como si estuviera regañando a un niño. «Arregla esto ahora mismo. Llama al organizador, dile que fue un error y deja que la boda continúe. No hagas más problemas». Su tono era autoritario, pero había un leve temblor en su voz, una grieta en su fachada de control. Por primera vez, no estaba seguro de que yo obedecería. Respiré hondo, sintiendo el aire fresco de la noche llenar mis pulmones. Durante años, había callado, había obedecido, había tragado cada insulto, cada desprecio, cada exigencia. Pero, en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era miedo, no era tristeza. Era una furia que había estado creciendo durante años, una furia que había mantenido enterrada bajo capas de responsabilidad, de sacrificio, de esperanza de que algún día me querrían como querían a Sofía. Pero ya no más. Me enderecé, miré a mi madre a los ojos y, con una calma que ni yo mismo sabía que tenía, hablé. «Ustedes me usaron», dije, mi voz firme, sin una pizca de duda. «Pagué esta boda, cada lámpara de cristal, cada flor, cada plato de comida. Pagué las cuentas de la casa durante años, la luz, el agua, el internet, la ropa de Sofía, sus fiestas, sus caprichos, todo. Y ustedes me trataron como si no fuera nada. Me echaron de la boda que yo hice posible, como si fuera un extraño, como si no valiera nada. Y ahora me llaman malagradecido. No, se acabó». Mi madre abrió la boca para interrumpirme, como siempre hacía cuando intentaba defenderme. «Cállate, Mateo», gritó, su voz aguda cortando el aire. «Es tu obligación mantenernos. Nosotros te criamos, te dimos un techo, te dimos todo, y ahora nos pagas con esto, arruinando el día de tu hermana». Sus palabras eran las mismas de siempre, las que había escuchado desde que era un adolescente, que yo les debía todo, que mi vida era para servirles, que mi esfuerzo no era más que mi deber. Pero esta vez, no me callé. «Mi obligación», repetí, dando un paso hacia ella. Mi voz seguía tranquila, pero había una fuerza en ella que nunca había usado antes. Mi obligación era ser un buen hijo, un buen hermano. Y lo fui. Trabajé desde los 18 años para que no les faltara nada. Pagué la casa, la comida, los lujos de Sofía. ¿Y qué recibí a cambio? Desprecios, críticas. Me hicieron sentir que no era parte de esta familia. Me echaste de la boda que yo pagué, mamá. Me dijiste que no era bienvenido, que los avergonzaba. ¿Y ahora quieres que me sienta culpable? No, ya no más. Sofía, que había estado sollozando, levantó la cabeza y me miró con una mezcla de incredulidad y rabia. «Tú no entiendes nada, Mateo», gritó. «Esto era mi día, mi momento. Siempre has sido un egoísta, siempre pensando en ti. Si no fuera por ti, todo habría sido perfecto». Sus palabras eran tan absurdas que casi me hacen reír. ¿Egoísta? Yo, que había renunciado a mis sueños, a mi tiempo, a mi vida, para mantenerla a ella y a mis padres. Yo, que había trabajado horas extra para pagar sus caprichos mientras ella no movía un dedo. Pero no dije nada, solo la miré, y, en sus ojos, vi algo que nunca había notado antes: miedo. Miedo de que, por primera vez, no iba a ceder. Esteban, que hasta ese momento había estado callado, dio un paso adelante. «Mira, Mateo», dijo, con un tono que quería sonar intimidante, pero que solo sonaba ridículo. «Esto no se queda así. Arregla esto ahora, o vas a tener problemas». No pude evitar soltar una risa seca. ¿Problemas? ¿Qué podía hacerme Esteban? Un hombre que no tenía ni un trabajo ni un centavo a su nombre. Lo miré fijamente, y él retrocedió, como si mi mirada fuera suficiente para hacerle entender que no estaba jugando. «No voy a arreglar nada», dije, dirigiéndome a todos ellos. «Se acabó. No voy a pagar más. No voy a seguir manteniéndolos. Busquen cómo sobrevivir sin mí, porque yo ya no soy su banco, su sirviente, su solución para todo. Busquen trabajo, paguen sus cuentas, vivan sus vidas.
Pero déjenme en paz. Me giré y caminé hacia mi carro, ignorando los gritos de mi madre, que ahora sonaban más como súplicas que como órdenes. Mateo, vuelve aquí, gritaba. No puedes hacernos esto. Sofía sollozaba de nuevo, diciendo algo sobre cómo había arruinado su vida. Esteban murmuraba insultos, pero no se atrevía a acercarse. Y mi padre, bueno, él solo se quedó ahí, mirando al suelo, como si supiera que no había nada que pudiera decir para cambiar lo que estaba pasando. Llegué a la casa, esa casa que había mantenido a flote durante años. Entré y empecé a empacar. No tenía mucho, y eso me hizo darme cuenta de cuánto había sacrificado. Mi cuarto era casi vacío, una cama vieja, un escritorio gastado, una lámpara que apenas funcionaba. Todo lo que había ganado, todo mi esfuerzo, se había ido a las manos de mi familia. Pero eso se acabó. Metí mi ropa en una maleta, mi laptop en una mochila y un par de cosas personales en una caja de cartón. Cargué todo en el maletero de mi carro y cerré la puerta de la casa por última vez. Había estado viendo un departamento pequeño en el centro de la ciudad, un lugar modesto, pero mío. No le había dicho a nadie, porque, en el fondo, sabía que este día llegaría. Llamé al dueño, le dije que lo tomaba, y esa misma noche me quedé en un hotel barato, solo para no pasar una noche más en esa casa que nunca fue un hogar. Esa misma noche, cancelé todos los pagos automáticos de la casa de mis padres. Ya no pagaría por unas personas que no me consideraban parte de la familia. Días después, me enteré de que Sofía y Esteban intentaron salvar la boda. Una tía, la hermana mayor de mi madre, ofreció su casa para una ceremonia improvisada, pero no había comparación con el salón de lujo que yo había pagado. La casa de la tía era pequeña, con un patio trasero apenas suficiente para unas pocas sillas. No había espacio para los 200 invitados que Sofía había invitado, así que el 80% se quedó afuera, esperando bajo el sol, sin comida ni música. La ceremonia fue rápida, casi patética. Los pocos invitados que lograron entrar se fueron temprano, y la boda, que iba a ser el evento del año, terminó siendo una reunión triste y desorganizada. Escuchar eso no me hizo feliz, pero tampoco me hizo sentir culpable. Por primera vez, sentía que había hecho lo correcto. Ellos habían cruzado una línea, y yo había puesto un límite. No era venganza, era justicia. Durante años, había cargado con el peso de sus expectativas, sus caprichos, sus desprecios. Había pagado sus cuentas, sus lujos, sus errores, y nunca recibí ni una palabra de agradecimiento. Que ahora tuvieran que enfrentar las consecuencias de sus acciones no era mi problema. No más. Un mes después, las cosas se pusieron aún más difíciles para ellos. Sofía y Esteban se habían mudado a un departamento pequeño al otro lado de la ciudad. Esteban seguía sin trabajo, y Sofía, que nunca había trabajado en su vida, estaba buscando algo, cualquier cosa, para pagar el alquiler. Mis padres, por su parte, no tuvieron más opción que mudarse a una habitación diminuta en un barrio humilde. Mi madre, que siempre se había jactado de no necesitar trabajar, ahora limpiaba casas para pagar las cuentas. Mi padre, con su orgullo herido, conseguía trabajos esporádicos como ayudante en una construcción. Sentí algo de satisfacción, al fin. Durante años, habían dado por sentado que yo sería su salvavidas, su banco personal, su solución para todo. Pero yo no era una máquina, era una persona, con sueños, con cansancio, con límites. Y esos límites los puse el día que me echaron de la boda de mi hermana. En mi nuevo departamento, empecé a reconstruir mi vida. Hice cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Me inscribí en un gimnasio, algo que siempre quise, pero que nunca pude pagar, porque mi dinero siempre iba a parar a las manos de mi familia. Empecé a salir con amigos del trabajo, gente que me apreciaba por quien era, no por lo que podía darles. Incluso me atreví a salir en un par de citas, algo que nunca había considerado porque siempre estaba demasiado ocupado trabajando para mantener a los demás. Ahora, por primera vez en mi vida, estoy viviendo para mí. No sé qué será de mis padres, de Sofía, de Esteban. No sé si algún día entenderán el daño que me hicieron o si seguirán culpándome por sus problemas, pero eso ya no me importa. Tengo un departamento, un trabajo, amigos y una libertad que nunca imaginé. No es perfecta, no es fácil, pero es mía. Y eso, para mí, es suficiente. Suscríbete para más historias diarias.